Muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues antes de comenzar el devocional, queremos comunicar algunos anuncios muy importantes, así es de que pongan mucha atención y los queremos dar al principio del devocional porque la realidad es que muchas veces no ponemos atención al final o por X razón no los escuchamos, así es de que pongan atención al anuncio número 1. No olviden que mañana es el aniversario de Rincón de Parangueo, de la misión que tienen Rafa y Rubí allá. Y recuerden que invitaron a todos a las 4 de la tarde. Ellos ya tienen su celebración preparada para el día de mañana. Así es de que no olviden apoyar. Recuerden que somos el cuerpo de Cristo y esa misión que Dios les ha encomendado, pues la verdad ha ido creciendo. Ellos han sido fieles a donde el Señor los ha puesto y lo menos que podemos hacer es apoyarlos en esa obra que gracias al Señor, el Señor está respaldando con su palabra. Y número 2, pues mi familia y yo lamentablemente no podremos estar porque mañana también coincide con el regreso de Eli. Mañana lo tenemos que llevar al aeropuerto. Ya pasaron estas 3 semanas que iba a estar con nosotros, muy rápido. Lo que sí les puedo decir de que ha sido de mucha bendición. Yo me gocé el día de ayer con mi familia en León de ver cómo mi papá oró por algunos de los nietos que estaban ahí. Fue tan hermoso, un momento tan precioso. Mi papá estaba llorando y al final del día, después de que le llamé, comentamos de que él era un deseo de él que Dios había puesto en su corazón, la bendición de Jacob, que un día hablaremos de eso, pero fue muy hermoso. Y mañana es el día en que tenemos que llevarlo al aeropuerto. Y número 3, no olviden este domingo a las 10 de la mañana en el terreno, aquí en Callejones y Granados, el servicio. El tema será cómo volvernos morada de Dios. Y recuerden, ahora sí que aunque llueva, porque la realidad es de que el terreno está muy seco y Dios creemos firmemente que nos va a permitir tener un tiempo hermoso para convivir juntos en armonía y sobre todo también para dar testimonio de las bondades, de lo bueno que ha sido Dios, de las sanidades que ha hecho con muchos de ustedes y bueno, incluyéndome a mí. En una semana ha hecho muchas cosas, hay tantas cosas por qué agradecerle y lo menos que podemos estar es juntos en armonía, dándole gracias por todo lo bueno que Él es, ha sido y seguirá siendo. Sí, así es de que por favor no lo olviden, motivemos a los que no hemos visto. Gente de Valle, si no tienen transporte, comuníquense con Rafita, él ya se ofreció. Gente de Salamanca, si no tienen transporte, comuníquense con la hermana Patti, ella también ya se ofreció. Pero no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como dice la palabra de Dios. Bueno, pues dicho esto, entonces, pues vamos a entrar al tema de hoy. Ayer los dejé con una pregunta. ¿La promesa del poder era para los apóstoles o para todos? Ayer estuvimos hablando acerca de los dones del Espíritu Santo el día de hoy, pero la pregunta de hoy, que sería parte del tema del devocional de hoy, el poder es para hoy. Los dones son para hoy. ¿Qué piensas tú? Hemos establecido a través de la palabra de Dios en estos días, en primer lugar, que los dones del Espíritu, de milagros, de sanidad, de poder, de liberación, deben continuar hasta que Jesús regrese, porque su propósito es ser parte de la expresión del Evangelio. En segundo lugar, hemos establecido con las Escrituras que son vitalmente importantes para predicar el Evangelio. En tercer lugar, debemos explorar con las Escrituras si solamente los apóstoles tenían los dones de sanidad y de milagros, o si quienes no eran apóstoles los experimentaron y ministraron a través de ellos. Yo creo firmemente que la Escritura muestra que el poder es para todos. Por ejemplo, Ananías
No es mencionado como apóstol, como evangelista o como diácono, ni siquiera como servidor de mesas. Solamente se le menciona como discípulo, la palabra más común en el Nuevo Testamento para un cristiano. Sin embargo, en Hechos 9:17 leemos: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquellos también que fueron esparcidos en Hechos 11:19 al 21, tampoco eran apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y miren lo que dice en Hechos 11:19 al 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ya hemos visto que cuando se habla de la mano del Señor se refiere a su poder. En Hechos 4:30, cuando oraron los discípulos y toda la iglesia, dijeron: extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. Aquí en Hechos 11:19 al 21, ellos no fueron llamados evangelistas ni diáconos. Era, por así decirlo, la tropa de la iglesia. Y la frase "y la mano del Señor estaba sobre ellos" en el versículo 21 significa que el poder de Dios estaba presente, como también lo dice en Éxodo 9:3, Hechos 13:11. En este caso, el poder de Dios fue mostrado junto con el mensaje, seguido de las señales. Ahora veamos de vuelta en Marcos 16:20. Las señales no le siguen a los apóstoles, sino la predicación de la palabra. A la predicación de la palabra. Además, veamos que el hecho de que esta porción de Marcos, eso dicen los cesacionistas, para avalar lo que ellos dicen de que ya no hay poder, que los manuscritos o el Evangelio de Marcos, la parte final, el capítulo 16, que no está inspirado, que no pertenece al canon de la iglesia bíblico, y que la iglesia sabía que la terminación se encontraba en manuscritos más antiguos que ya no existían, o que el dicho era tan cierto para el mensaje apostólico que se consideraba pues apostólico, y por eso lo agregaron. Eso dicen, pero la palabra se predica sola. En Juan 14:12, esto es sumamente importante. Jesús declaró: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El que aquí dice en Juan 14:12, significa cualquiera, y no está limitado solamente a los apóstoles. Jesús nos dice: el que crea en mí durante los siguientes 200 años o hasta que se canonice la Biblia, hará obras mayores. Simplemente dice el que, igual que dice en Marcos 16:17, el que cree, el todo es posible para el que cree, o el que cree en su nombre. La Nueva Versión Internacional dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Pueden ver otras traducciones también, como la Nueva Traducción Viviente, por decir algunas, pero muchos eruditos, teólogos del Nuevo Testamento, han señalado que el término griego erga, utilizado en Juan 14:12 para referirse a obras, significa
o quiere decir obras milagrosas. De manera que Jesús estaba diciendo que quien tuviera fe en Él haría las mismas obras milagrosas que Él hizo. Y esto va de acuerdo con Mateo 28, 18 al 20. Los creyentes bautizados debían ser enseñados a obedecer todo lo que Jesús había ordenado. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Mateo 28, 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Viene siendo lo mismo que Marcos 16, 16 al 20. Quienes fueron bautizados como resultado del mandamiento de Jesús no eran apóstoles, sino aquellos que se convertirían en discípulos. Y esos discípulos nuevos, pues deberían obedecer todo lo que Jesús les ordenara a los apóstoles que hicieran, siendo lo primero, sanar y liberar. Obedecer es hacer lo que se nos ordena. En este pasaje también ha sido traducido como cumplir, pero esa traducción pierde el sentido que Jesús le dio. En Mateo 28, 29, el verbo griego terein significa obedecer los mandamientos. Y significa lo mismo también en otras partes, como en Mateo 19, 17 o Mateo 23, 3. En los tiempos del Nuevo Testamento, un discípulo no solamente aprendía lo que le enseñaba su amo, sino que también seguía el estilo de vida del amo, del mentor, del maestro. El discípulo era más que un observador, era más que considerar, que escudriñar, escuchar, estudiar, examinar, analizar. Su objetivo, su meta era llegar a ser como el maestro, por medio de realizar lo que se le ordenaba. Pues ahora en este caso es a nosotros realizar lo que se nos ordena. Esa es la raíz del problema de nuestra educación hoy en día. Hemos confundido estudiar al maestro con ser como el maestro. Eso es un problema en nuestra educación teológica, en nuestra educación de Dios. Hemos confundido el estudiar al maestro con ser como el maestro. Hemos confundido observar con realizar. Hemos reemplazado el entendimiento judío de discipulado por un entendimiento griego. El Nuevo Testamento fue escrito por judíos, con un entendimiento judío del discipulado, aunque fue escrito en griego, pero no fue con un entendimiento griego. En Marcos 16, 15 al 20, Jesús nos enseña que las señales seguirán a los que creyeran, no solamente a los apóstoles. Veamos que Él no agrega una fecha de vencimiento para esa comisión. Varios de los dones de señales están mencionados específicamente en este pasaje. Marcos 16, 15 al 20 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es importante observar que el versículo 20 enseña que las señales la seguían, es decir, que seguían a la palabra, no a ellos, no a los apóstoles. Entiéndanlo bien. Si tú predicas la palabra, las señales van a seguir a la palabra, no a ti. Por eso no era exclusivo de apóstoles.
La concentración inusual de los milagros en los ministerios de los apóstoles no comprueba que otros no hubieran llevado a cabo ningún milagro, como hemos visto claramente. Pablo dice en 1 Corintios 12:10, hacer milagros, parte de los dones del Espíritu Santo. Y también otros dones en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Lean la cantidad de dones que el Espíritu reparte como Él quiere. Menciona varios. En parte de la extraordinaria función de la iglesia de Corintio, y Pablo estaba enterado de que Dios estaba haciendo maravillas en las iglesias, igual que en Galacia, en Gálatas 3:5. En el contexto amplio del Nuevo Testamento, es claro que los milagros se llevaban a cabo por personas que no eran apóstoles, como Esteban, como hemos estudiado en Hechos 6:8, por Felipe en Hechos 8, 6 al 7, por Ananías, Hechos 9, 17 al 18 y 22 a 13, por cristianos de diferentes iglesias de Galacia, en Gálatas 3:15, y por aquellos con dones de milagros en el cuerpo de Cristo en general, como dice en 1 Corintios 12:10 y 12:28. Si hay tantas escrituras, tales milagros no pueden ser considerados solamente como pertenecientes exclusivamente a los apóstoles, a los que hacen milagros, dice, los que sanan. De hecho, son separados de los apóstoles. En 1 Corintios 12:28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Basados entonces en 2 Corintios 12:12, algunos han discutido que los milagros eran señales exclusivamente de los apóstoles. Las señales del apóstol han sido hechas entre nosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros, pero eso no es lo que enfatiza el lenguaje griego. Las señales de un apóstol que Pablo menciona incluyen muchas cosas, entre otras, entre las cuales se encuentran milagros y sanidades, pero no son realizadas exclusivamente por los apóstoles, como ya lo hemos señalado en el estudio. Ahora, no solamente los apóstoles y aquellos que están cercanamente relacionados con ellos, o aquellos sobre quienes imponían manos los apóstoles, podían llevar a cabo milagros. De acuerdo con ese razonamiento, pues entonces la sanidad y los milagros, pues no solamente serían considerados como un dominio estricto de los apóstoles y exclusivo de ellos, y por lo tanto pues no serían aptos para la actualidad, para los creyentes. Y la pregunta es, pues entonces, ¿de qué Dios vamos a predicar? Nuestro estudio de las Escrituras que hemos estado haciendo durante estos días indica de manera concluyente que la función o el propósito de la sanidad, los milagros, la liberación es ser parte de la expresión del Evangelio. Los dones de señales deben continuar hasta que Jesús venga, porque son parte de las buenas nuevas del Evangelio para llevar a la gente al reino de Dios. Es poder de Dios que hacen que su palabra, su presencia sean tangibles en la actualidad. Como Pablo lo dice en Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios, son medios a través de los cuales saqueamos la casa del hombre fuerte, como Jesús dice en Mateo 12:29. Son parte del Evangelio y deben acompañarlo, confirman el Evangelio también. Por eso existe una diferencia entre confirmar el Evangelio y confirmar las doctrinas y las Escrituras. Hemos visto también que el aspecto del poder como parte de predicar el Evangelio fue un punto central en la perspectiva del Nuevo Testamento. Y vimos esto especialmente con respecto a la gran comisión en Mateo 13, a la luz
de otras comisiones que se les dieron a los 12 y a los 70. Hemos visto, hemos estudiado que los dones de sanidad para hacer milagros no le pertenecían exclusivamente a los apóstoles o a aquellos sobre quienes imponían sus manos los apóstoles. Sucedían a través de las manos de personas que no eran apóstoles y de sus delegados también. Algunos de ellos fueron Felipe, Esteban, Ananías, quien oró para que Pablo fuera sanado y lleno del Espíritu. Y los discípulos no identificados que se mencionan en Hechos 11:21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. La frase "la mano del Señor estaba con ellos" se refiere al milagroso poder de Dios. Ahora, esto está muy interesante. ¿Cuáles son los beneficios de los dones en la vida real? Un exegesis, la palabra exégesis o exegesis, significa entendimiento, interpretación de la Biblia. Entonces, si tenemos una exegesis sólida de la Biblia, un entendimiento, una interpretación sólida de la Biblia y argumentos teológicos contundentes, pues debe ser importante para ayudarnos a aclarar nuestra opinión acerca de estas posturas. Sin embargo, yo deseo terminar este estudio como lo comencé, con una historia de la vida real acerca de la naturaleza benéfica de los dones. Esos dones no están limitados a propósitos probatorios. Su finalidad principal es hacer que la misericordia, el amor y el poder de Dios sean tangibles, que sean palpables, que sean vistos por nosotros y por los demás en la actualidad. Yo puedo testificar, mi familia y yo, por ejemplo, de nuestra hija. Nuestra hija fue operada 6 veces en Estados Unidos, 3 diferentes condados, con los mejores médicos de Estados Unidos y puedo decir que del mundo, porque estuvo en los mejores hospitales, Children's Hospital, el Shriners en Los Ángeles, en Ventura, y fue el Señor el que la sanó, porque todos los médicos, su diagnóstico era de que nuestra niña no iba a caminar, iba a estar en silla de ruedas. Pero una vez, la última operación, un ancianito que viajaba por todo el mundo y solamente operaba con cita y había que hacer la cita 1 año, Dios unió los tiempos y nos llamaron y fuimos a Los Ángeles porque él estaba ahí y dijo: yo lo voy a hacer, y en esa semana lo hizo y él con firmeza dijo: su hija va a caminar. Y este hombre jamás lo volvimos a ver, pero este hombre tenía una mirada ancianito. Para nosotros fue una prueba de Dios. Hoy puedo testificar que nuestra niña pues está normal. Jamás se ha quejado desde que nos vinimos de Estados Unidos a predicar el Evangelio, cumpliéndose la palabra que se nos dio. Y toca batería, toca otros instrumentos y camina, danza para el Señor. Y el milagro que hemos visto también en nuestra familia es a nuestro padre, sanado 2 veces de cáncer terminal. Hoy en día mi padre no toma ninguna pastilla y puedo testificarles en las comunidades cómo Dios ha sanado tanta gente, ha liberado endemoniados. O sea, hemos visto palpable las obras del Padre en nosotros. Por eso, al principio en los anuncios se les decía que necesitamos testificar del poder de Dios para que aumente nuestra fe. Yo todo lo que sé es que me alegra que los dones de sanidad y de milagros continúen disponibles para la iglesia en la actualidad. Mi familia y yo hemos sido beneficiados en la vida real de estos y más de una vez. Y grábense esto, grábense esta frase: más gente se sanará si más gente orara por ellos. Lo diré de nuevo: más gente se sanará si más gente orara por ellos. El Señor dijo que oráramos por los enfermos. Se va a encargar de lo demás. Ahora les diré un secreto íntimo,
personal, familiar. Cuando yo en lo personal me siento mal, en la parte física, del alma, de las emociones, pensamientos, o hasta en lo espiritual, debo reconocerlo, pero jamás dejo de pasar o dejo de pedirle a mis hijas o a quien esté cerca de mí. En este caso, ahora que estuvimos con nuestro hijo aquí, fueron varias veces en que les pedí a mis hijos y a mi hijo, a mis hijas, que oraran por mí. Y eso no me avergüenza, al contrario, no es muestra de debilidad tampoco. Necesitamos conocer las obras del Padre. Necesitamos conocer las obras del Padre. Solamente les haré la introducción de lo que estaremos viendo la próxima semana. Jesucristo el dijo en Juan 10:37, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, en Juan 10:37. Y en primera de Juan 3:5 dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Durante cientos de años, los profetas hablaron de la venida del Mesías. Durante más de 300 detalles específicos que describen a Jesús en los evangelios, nos enteramos que Jesús los cumplió todos. Los ángeles también testificaron de su divinidad cuando dieron el mensaje a los pastores en Lucas 2:11. Hoy les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. La naturaleza misma testificó de la llegada del Mesías con la estrella que guió a los sabios en Mateo 2:1. Pero con esa única frase, Jesús en Juan 10:37, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, Jesús puso en riesgo, escúchenlo bien, la credibilidad de todos estos mensajeros, porque sus ministerios hubieran sido en vano si no hubieran habido un ingrediente más para confirmar quién era Jesús realmente. Y ese ingrediente eran los milagros, el poder, la sanidad. Jesús dio a las personas el derecho de creer o no creer, si no había demostración de poder en sus ministerios. Por eso llegará el día en que la iglesia desafíe de la misma manera al mundo. Si no hacemos lo mismo que Jesús hizo, pues no tienen por qué creernos. Jesús desde niño sabía la tarea que se le había asignado. Nosotros sabemos la tarea que se nos ha asignado por medio de la palabra. Los versículos que acabamos de leer mencionan el principio dos temas: hacer las obras del Padre y destruir las obras del diablo. Esas dos cosas son inseparables y nos ayudan a aclarar el propósito de la venida de Cristo. Él estaba motivado por una pasión superior a cualquier otra cosa, agradar a su Padre Celestial. Sus prioridades comenzaron a develarse mucho más antes de que iniciara su ministerio. Él solo tenía 12 años. María y José se dieron cuenta de que Jesús faltaba solo después de varios días de haber salido de Jerusalén, y entonces regresaron a buscar a su hijo. Solo podemos imaginar lo que habrá pasado por sus mentes en esos 3 días de separación, porque él era su hijo milagro, el prometido. Habían cometido un terrible descuido y por eso lo perdieron. Deberían dar por terminada su tarea de criarlo, habían fallado, pero finalmente lo encontraron en el templo, hablando de las escrituras con adultos, y sin duda se sintieron felices y aliviados. Pero si somos realistas, pues también deberían haber estado un poco enojados. Y para empeorar las cosas, Jesús no parece conmovido en lo más mínimo por su preocupación. De hecho, hasta parece sorprendido de que no supieran dónde podía estar, porque no escuchamos ninguna disculpa de su parte, ninguna explicación, solo una declaración de sus prioridades. En Lucas 2:49, ¿no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y ahí comenzó la revelación de su propósito, aún en su juventud. Jesús no parecía preocupado por la posibilidad de ofender a alguien por obedecer a su Padre Celestial. Pensemos esto:
Jesús a los 12 años no tenía ningún temor por lo que la gente pudiera pensar de él. Jesús no permitió que la posibilidad de ser malentendido y de que eso causara conflictos le impidiera cumplir los propósitos de su Padre. Las primeras palabras, las únicas registradas de Jesús en su juventud, fueron su propósito. Obedecer al Padre era su única ambición. Esas palabras bastaron. Luego, siendo adulto, Jesús confesó que obedecer al Padre continuaba siendo su prioridad. De eso se nutría. Su alimento era hacer la voluntad del que lo envió en Juan 4:34. Ahora, ¿acaso Jesús olvidó decirle a María y a José dónde iba a estar? ¿O hizo lo que hizo dándose cuenta de que iba a afectar a los demás como los afectó? Yo creo que Jesús estaba dispuesto a arriesgarse a ser malentendido. Los negocios del Padre con frecuencia nos obligan a asumir riesgos. Recuerden que Él aún no tenía la credibilidad que tendría más tarde, porque hasta ahora no había existido ningún sermón, ninguna sanidad, ningún agua convertida en vino, ningún muerto resucitado, ningún demonio expulsado. Simplemente era un niño de 12 años cuyas prioridades eran diferentes de las de todos los demás. Pero 18 años más tarde, al comenzar su ministerio, encontramos a Jesús enseñando a sus discípulos que habían tratado de enseñar a mamá y papá la prioridad de los asuntos de su Padre. Frases como: no puedo hacer nada por mi propia cuenta, o no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió, o siempre hago lo que a mi Padre le agrada, son testimonios de su completa dependencia del Padre y de su pasión por agradarlo a Él. Lean Juan 5:19, Juan 5:30 y Juan 8:29. Era costumbre de los padres judíos llevar a su hijo varón a la plaza de la ciudad cuando había llegado a la adultez. Ahí el padre anunciaba a toda la ciudad que su hijo era igual en todos los asuntos de negocios, lo cual significaba que cuando trataran con el hijo sería como tratar con el padre. Al hacerlo, proclamaban ante toda la ciudad: este es mi hijo en quien me complazco. Cuando Jesús fue bautizado en el agua a los 30 años, el profeta Juan declara que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:19 y en Mateo 3:17. Y el Espíritu Santo vino sobre Jesús y lo revistió de poder, capacitándolo para cumplir sus propósitos. Y entonces el Padre habló desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en ese momento, tanto el Padre como el Espíritu Santo afirmaron que el propósito principal que había adoptado el Hijo de Dios era revelar y continuar los negocios de su Padre. Jesús declaró los detalles de ese rol en su primer sermón en Lucas 4:18-19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor. La vida de Jesús ilustró lo que significaba ese pronunciamiento: llevar salvación al espíritu, al alma y al cuerpo del hombre, destruyendo las obras de los demonios y de Satanás, como dice Primera de Juan 3:8. Esa era una expresión del reino que siempre está creciendo y desarrollándose continuamente, como el mismo Isaías profetizó en Isaías 9:7. Ahora, para concluir por hoy, el secreto de su ministerio puede verse en sus afirmaciones. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo, Juan 8:26. Y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo, Juan 5:19. Su obediencia puso a la recompensa del cielo
camino a una colisión segura con la situación desesperante de la humanidad en la tierra. Fue la dependencia de Jesús del Padre la que trajo la realidad del reino a este mundo. Es lo que le permitía decir: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús mostró el corazón del Padre. Todas sus acciones eran expresiones terrenales de su Padre en el cielo. El libro de Hebreos dice que Jesús es la exacta representación de la naturaleza del Padre. Hebreos 1:3. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. La vida de Jesús es una revelación del Padre y de sus negocios y de su poder. El aspecto básico de esos negocios es dar vida a la humanidad, como Jesús dijo en Juan 10:10 y primera de Juan 3:8, destruir las obras del diablo. Jesús continúa señalándonos el camino hacia el Padre, pero ahora es tarea nuestra, por medio del Espíritu Santo, descubrir y mostrar lo que el Padre tiene en su corazón, dar vida y destruir las obras del diablo. Necesitamos poner manos a la obra y darnos cuenta que los dones del Espíritu están vigentes y las obras del Padre no han concluido todavía. Por eso Él te eligió y nos eligió, para que su Espíritu Santo more en nosotros. Ahora, híjole, el título, el estudio, la predicación del domingo nos revelará algo tan importante: cómo volvernos morada de Dios. Todos sabemos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, pero una cosa es de que seas consciente que estás sellado, otra cosa que seas consciente de que tú eres la morada, la casa, la habitación, el tabernáculo del Espíritu donde Él mora y habita. Y si Él mora y habita en ti y en mí, ¿cómo podemos entonces manifestar su gloria? Estará hermosa la palabra, solo abre tu corazón y vamos a orar por los anuncios que dijimos al principio y por cada uno de nosotros, y que el Señor quite todo obstáculo para que el domingo estemos reunidos, unidos en oración, testificando del amor y del poder, de la gracia y misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia que es nueva cada mañana, Señor. Señor, gracias porque se cumple un año, Señor, que Rafa y Rubí fueron obedientes al llamado tuyo, Señor. Y ellos tomaron el lugar de ser enviados, así como Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Cuando él tuvo, Señor, un encuentro con tu trono en Isaías 6, y que tú le mostraste el trono, que le mostraste los serafines que alababan y adoraban, y al final de ese encuentro, cuando dijo: Señor, soy hombre de labios inmundos, y dice la palabra que un ángel voló y quemó sus labios con un fuego encendido, y a partir de ese momento Isaías dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y tú los has enviado, así como enviarás a muchos, no solamente ahí en Rincón, sino en Valle, en Salamanca, en tantas comunidades que hay alrededor, ahí donde hay tanta necesidad, Señor. Gracias por ese aniversario, que sea de gozo, de alegría, y que tú sigas manifestando tu poder como lo has hecho, Señor. Nos alegramos cuando escuchamos los testimonios que tú haces de sanidad ahí en ese lugar, Señor. Nos alegramos de saber que tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y siempre. Como dice Hebreos 3:8, tú no cambias, tú sigues siendo el mismo. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si es el mismo, su poder es el mismo. Y tú lo manifestarás con una celebración gloriosa, Señor. Y también te rogamos, Señor, de que hoy y mañana, Señor, lo que resta, que podamos estar contentos, Señor, con Elí en estos días, Señor, que ha sido de gran gozo y de alegría, Señor. Señor, y fortalece nuestro corazón, nuestro espíritu, porque las despedidas no son fáciles, Señor, pero sabemos que cuando nos fortalecemos en ti, todo es posible y tú tienes un propósito. Señor, gracias por este niño, este joven ahora, Señor, tan
ecuánime, tan santo, como dice su mamá. Señor, que tiene una mente pura, Señor, podemos darnos cuenta. Es prudente al hablar. Es con las características, como tú decías de David, prudente al hablar, sabe pelear, sabe tocar. Porque tú eres el que forma a nuestros hijos desde que están en el vientre de la madre. Te rogamos, Señor, que lo sigas guardando ahora a donde va a ir, Señor, a ese lugar de entrenamiento, de estudios, Señor, que tú lo protejas siempre y que pueda él seguir brillando en medio de la oscuridad, Señor. También te rogamos, Señor, por el servicio del domingo, que traigas tú a todos los hermanos, que demos gracias a ti, Señor, por las sanidades que has hecho en estos últimos días. Hay tantos testimonios que es nuestro deber por lo menos testificar de la gracia y del amor que tú has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Lo menos que podemos hacer es dar gracias. Tu palabra dice en Apocalipsis 12:11 que nosotros hemos vencido por la palabra del testimonio y la sangre del Cordero. Y cuando testificamos, aumentamos la fe de los que los oyen. Yo me alegré el domingo pasado cuando hablaron gente de Callejones, de Granados, incluso de Valtierra, que vinieron al servicio, Señor. Y yo sé que este domingo, Señor, vamos a tener un servicio glorioso y poderoso ahí en ese terreno que tú has asignado, Señor, porque es el lugar que tú has abierto la cuarta vez ya, Señor, porque eres un Dios de milagros, de maravillas, de poder, y lo seguirás haciendo, porque cuando tú tienes un propósito y cuando tú abres una puerta, nadie la puede cerrar. Te damos gracias por todo y en todo, Señor. Señor, y que fortalezcas a cada hermano y hermana y que podamos quitar todo obstáculo para estar unidos en oración, Señor, unidos en gozo y alegría, estar reunidos porque ahí es donde envías tu bendición y vida eterna, Señor, y que nos demos cuenta de que podemos ser moradas de Dios, porque ya lo somos, porque tu Espíritu mora en cada uno de nosotros. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.